Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Fernández y mis compañeros Gabriel Millán, Carlos Fernández y Valery Higuera vamos a resolver el punto 2 de la actividad uno de la materia de filosofía política, en donde vamos a dar eh, los conceptos o la definición del trabajo de la filosofía política y luego vamos a conversar acerca de ello. Entonces vamos a comenzar con mi compañero Gabriel Millán. Bueno, pues para dar inicio a lo que viene a ser este MIT como tal, para hablar de la filosofía política, podemos dejar bien en claro que como tal no estamos hablando de lo que vienen a ser las típicas conversaciones políticas, idealizaciones o cosas que normalmente concebimos como política dentro del mundo común, lo que vendría a ser los cargos gubernamentales, estatales y de todo este tipo de cosas que generalmente día a día como conocemos como tal, sino que la filosofía política lo que busca es ir más a fondo dentro de estos conceptos, no sin dejarlos a un lado, sino conociéndolos todos, siguiéndolos al centro del mismo y como tal, se podría decir que de alguna forma desmontándolos completamente para encontrar el centro de lo que viene a ser la vida política como tal, que es como lo que nos está pues llamando la atención en este momento, la vida política y lo que se habla de ella como tal. Pues hay varios campos y varias formas de ver la filosofía política y una de las que vimos dentro de la lectura y una de las más importantes es el campo, el escritor o el autor habla de ella como la metafísica como tal, que lo que busca principalmente es el fin de todo o como tal la verdad absoluta a partir de los conceptos ya antes mencionados de la filosofía, tales como lo es el Estado, tales como es la moral, etcétera, etcétera. Busca una verdad absoluta dejando de lado muchos conceptos y teorías que tal vez no ayudan como tal al llegar a nada dentro de la misma. Ese pues podría ser una de las formas de ver la filosofía política. Esta se encarga de buscar la moral, analizar la moral y analizar la vida política de cada una de las personas, por así decirlo. Ese es como mi aporte. Listo, entonces ahora mi compañero Carlos Fernández va a dar su definición. Ok, para darle seguimiento a lo que mi compañero Millán estaba hablando sobre que la filosofía política no se encargaba de temas comunes que nosotros conocemos como política normalmente, voy a dar otra definición de política que también se habló en lo ya visto en clase y en los textos que ya hemos revisado, y es sobre la filosofía política ocupándose de temas relacionados con el estudio y el análisis de fenómenos políticos, pero desde una perspectiva normativo-descriptiva. Estos temas de los cuales aborda este tipo de filosofía política es el origen y la forma de la organización del poder político, el estudio de las instrucciones sociales y también la consideración de las mismas normas. También aborda temas como los principios y los valores que las justifican, y eso es en general una de las definiciones que tiene la filosofía política. Gracias. Listo, entonces ahora vamos a seguir con mi compañera Valeria Higuera. O filosofía política a veces es muy confundido por la palabra política, pero se tiene que tener muy en cuenta que en lo que se basa de la filosofía y la esencia, lo central como tal, la esencia, la verdad, la justicia y las relaciones que tienen que ver con el ser humano. Lo desarrollan desde las perspectivas políticas y que cada uno de los filósofos que se han dado a través de la historia. No se puede confundir con una política ordinaria o darle presencia al Estado o a problemáticas comunes como partidos políticos, religiones, hasta la misma economía. Se debe tener de diferenciar y tener una balanza entre lo humano y una problemática común. Listo, esas serían las tres definiciones. Ahora yo voy a exponer la mía. Como filosofía política, como trabajo de filosofía política, acojo un poco de los dos conceptos que se trabajaron en clase. De forma investigativa, me parece que, o a manera de trabajo diario, por decirlo de alguna manera, me parece que la filosofía política debería tratarse como un mecanismo para la definición de conceptos, definición de situaciones, etcétera, que suceden en el mundo.
y de manera no investigativa, sino ya en un campo más práctico, digamos en un día a día o en cosas más como de comportamiento, sería bueno ver la filosofía política como como la profundización de los temas que se discuten. Por ejemplo, si hablamos de algún tema político, no quedarnos solo con el tema político, sino meternos un poco más en lo que sucede allí, en el trasfondo, como decíamos en clase, empezar a quitar capas para llegar al centro de un problema o a la raíz de un problema. Entonces, pues esa sería como mi definición de filosofía política o mi explicación. Entonces, ahora que expusimos cada uno de nuestros conceptos, vamos a pasar a una ronda como de socialización o de preguntas. Entonces, ahora mi compañero va a hablar. Bueno, pues con relación y pues para hacerme una intromisión por aquí con mi compañero Ernesto, para refutar lo que él dice, pues principalmente pues puesto que comparto el tema de la metafísica y que busco un bien mayor y un conocimiento total, un conocimiento, una verdad absoluta, pienso que al entrar a la búsqueda de, por así decirlo, que quitar capa por capa, llegar al centro de la moral, al centro de todas estas cosas verdaderamente, y muchas veces lo que hacen es llevarlo a una nada, llevar el pensamiento a nada, puesto que se enfrasca en la búsqueda de tantas teorías y de tantos conocimientos que se deja de vislumbrar como tal el objetivo final, lo que es el buscar una verdad absoluta como tal, o una verdad, valga la redundancia, una verdad verdadera, pues, y no un poco de teorías y de cosas que tal vez nos desguíen o nos desliguen del objetivo principal, que era buscar la razón de la política y darle como tal el valor que merece que se les ha dado, como un conjunto de muchas cosas. Eso pues sería como mi opinión con respecto a eso. Contestando a esto, por eso en la definición hablaba un poco más como en la forma práctica. Todos los problemas políticos tienen una razón de ser, tienen una raíz o algo que hace que sean un problema. Si usamos este concepto metafísico para poder tratar esos problemas, vamos a llegar siempre a una causa. Sí, entonces me parece a mí que podríamos usar este tema de la filosofía política para resolver problemas. ¿En qué medida? En la medida en la que miramos qué problema es y vamos viendo cada vez más, de forma más profunda, qué lo ha causado. Y cuando lleguemos a la causa de dicho problema, a menos que esa causa no sea algo moral o muy ético o metafísico o que salga del marco de la política, se puede usar como herramienta de resolución de conflictos. Entonces, habiendo hecho esta intervención, entonces ahora yo le pregunto a mi compañero Carlos Fernández, ¿usted cree que los políticos antes de poder ser políticos deberían tener una formación en la que se haga mucho énfasis en este tema de la filosofía política? Totalmente, no, es que de por sí la propia definición de metafísica sobre filosofía política habla sobre cosas que van más allá de la física normal que nosotros ya conocemos, son cosas más allá de la definición de política que hoy en día se tiene. Y es necesario, para mí personalmente es necesario que los políticos de hoy en día conozcan sobre filosofía política para poder no ejercer, sino hacer un trabajo más completo de lo que se hace hoy en día, más ético, más con una moral, no sé si más limpia o, bueno, por ahí la cosa. Entonces, pues a mi parecer sí es necesario que los políticos de hoy en día aprendan un poco de filosofía política, cosa que pues no pasa y pues es eso. Ok, entonces ahora Carlos le va a preguntar a Valeria. Ok, Valerio. Entonces, para usted, ¿le parece que la política de hoy en día, además de las personas que la ejercen, que son los políticos, debería tener una orientación más moral, metafísica, que pues lo que se presenta hoy en día, que miramos hoy en día como la política que se trabaja hoy en día? Claro que sí, de hecho creo y considero que al ser la filosofía una de las ramas
del humanismo les falta muchísimo eso, saber realmente o conocer lo que de verdad debería ser un gobierno, la justicia, los derechos, las leyes y todo lo que gira en torno a un bien común. Se lucha o siempre se ha luchado porque por quien gana más, pero nunca lo han usado o han usado las herramientas como necesarias para que toda una sociedad funcione. Al no regirse con ninguna de ellas, pues nunca se ha llegado a la esencia o a la verdad absoluta, que es lo que realmente habla, sino siempre se ve estancado en todas las problemáticas y por eso o por esas problemáticas hacen que la filosofía se tienda a confundir con las posturas sociales. Ya esa sería mi perspectiva. Y pues me gustaría hacerle una pregunta a mi compañero Gabriel, que si él ve más a fondo la filosofía del humanismo y la razón frente a la filosofía política. Pues como tal, si tenemos en cuenta que la filosofía del humanismo y la filosofía de la razón, pues comprende la gran cantidad de cosas que forman al mundo y forman al ser humano y como tal a nuestra sociedad, pues tendríamos que decir que la filosofía humanista como tal está por encima de la filosofía política, puesto que la filosofía política dentro de sí misma hace parte de la filosofía humanista, desde mi perspectiva, claro está. Entonces, sí, sí. Listo, entonces, una vez hecho las intervenciones y habiendo cada uno dado sus conceptos, damos por terminado este punto del taller. Muchas gracias.